Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy. El Comité Nacional de Paro presentará 10 proyectos de ley, manteniendo las banderas por la defensa de la vida, la democracia, la paz, los derechos y la lucha contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque. Tal como se había anunciado el mes pasado, se insistirá ante el Congreso de la República en esta última legislatura, presentando para su discusión y aprobación proyectos de ley sobre 10 temas que buscan dar respuestas inmediatas a la gravísima crisis social que nos agobia. Esto se realiza a causa de que el gobierno nacional no ha querido discutir estas propuestas con el Comité Nacional de Paro, al bloquear toda posibilidad de una negación, al estigmatizar, al dar tratamiento de guerra a la protesta y al reaccionar con violencia contra las y los manifestantes. Como el Comité de Paro lo ha sostenido y muchos han señalado, en el gobierno nacional pesó más la soberanía, la sordera y la nula responsabilidad con las necesidades y urgencias de la población colombiana. El gobierno nacional está empeñado en hacer anuncios y declaraciones con el propósito de distraer al país y con ello evitar discutir las causas no resueltas del paro nacional. Lo que millones de colombianas y colombianos han reclamado en las calles es un cambio radical en el enfoque y el alcance de las políticas sociales para garantizar salud, ingresos, empleo, educación, seguridad alimentaria, el sector agropecuario, el sector cultural, la economía solidaria, pueblos étnicos que han sido excluidas por el modelo económico y de manera muy particular para la juventud, así como una reforma profunda a la Policía Nacional y garantías efectivas para el ejercicio de la protesta pacífica. Los proyectos de ley que presenta el Comité Nacional de Paro se dirigen a responder a estos anhelos y en su conjunto constituyen un ambicioso programa social de emergencia que deberá financiarse a partir de un acuerdo alrededor de una reforma tributaria progresiva que implique por lo menos derogatoria de las exenciones establecidas en la reforma tributaria del año 2019, medidas para la eliminación de la evasión y la corrupción, el uso de reservas internacionales, préstamos del Banco de la República, eliminación de las exenciones del sector extractivo y financiero, ampliación del impuesto al patrimonio y renta a grandes fortunas y la no venta del patrimonio público. Los proyectos de ley que presenta el Comité Nacional de Paro se refieren a los siguientes temas: renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, gratuidad universal para todas y todos los estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matrícula cero, fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia, apoyos para la reactivación económica de las MIPYMES y la generación de empleo, apoyos para la reactivación del sector agropecuario, la derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre el piso de protección social,
acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, reforma al Estatuto de Juventud para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud y la reforma a la policía. Desde el Comité Nacional de Paro se está dispuesto a apoyar en todo lo que esté a su alcance, formular y tramitar uno o varios proyectos de ley que establezcan un programa de inclusión económica, social y laboral de la juventud a partir de la agenda, discusión y acuerdos en el orden nacional que pongan las expresiones movilizadas de esta. El Comité Nacional de Paro agradece el apoyo y dedicación en esta importante tarea que se trazó el Comité Nacional de Paro, a las organizaciones sociales que hacen parte del comité, a los equipos de los congresistas de las bancadas de los partidos de oposición y de otras bancadas que se han unido a estas propuestas, que han participado en la elaboración de los proyectos, recogiendo iniciativas que ya se habían presentado, discusiones que se habían dado y recomendaciones de grupos de expertos. De otro lado, se estará respaldando algunos proyectos que se han formulado por congresistas y por organizaciones sociales en materia de gran importancia y urgencia, como el que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, la prohibición del uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio colombiano, la reforma al ICETEX, generación de empleo público, principio de favorabilidad en el aumento de mesadas pensionales y la reducción de aportes de salud para los pensionados, la prohibición del fracking, revisión de los tratados de libre comercio, entre otros. Nos mueve el propósito de llevar a la política, al debate democrático, el clamor social. Con estos 10 proyectos de ley, el Comité Nacional de Paro quiere concentrar el debate en medidas muy específicas, necesarias e inmediatas que permitan aliviar la difícil situación que están padeciendo millones de colombianos y colombianas. El Comité Nacional de Paro espera que los congresistas de todos los partidos políticos se dispongan a darle prioridad a estos temas, que permitan un amplio e incluyente debate, que no le hagan trampa al trámite y sobre todo que escuchen, que vean y se conecten con un país que reclama cambios. Estaremos atentos al seguimiento del debate de los proyectos que representamos, convocando a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a la academia y a los partidos políticos que participen en las discusiones y hagan sus aportes. Y por supuesto a que expresen su apoyo a estas iniciativas con diferentes expresiones de protesta y movilización pacífica. El Comité Nacional de Paro exige a las autoridades pleno respeto y garantía para el ejercicio de la protesta pacífica y reitera la convocatoria a continuar en estas movilizaciones con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en apoyo a estos proyectos de ley. Esto lo firma el Comité Nacional de Paro. Y a propósito de este tema, escuchemos a continuación a Francisco Maltés Tello, quien habla precisamente de esta nueva presentación de proyectos de ley que llevará el Comité Nacional de Paro al Congreso de la República. Escuchemos. El 20 de julio del año pasado, el Comité de Paro le presentó al presidente Duque un pliego de emergencia de 10 puntos que el gobierno se negó a negociar de forma sistemática. Por tal razón, la decisión del Comité de Paro es convertir cada uno de los puntos del pliego en un proyecto de ley. Uno de esos proyectos de ley es el de renta básica. ¿Por qué renta básica? Como lo acaba de decir el DANE, 2.600.000 familias han dejado de comer una tercera comida en el día. Hay hambre en Colombia. De los 4 millones de empleos que se perdieron en la pandemia, no se han recuperado. Aumenta el desempleo, la informalidad laboral, el desplazamiento, personas mayores de 65 años que no se pueden pensionar. Estos sectores serían algunos de los beneficiados con la renta básica de un salario mínimo para 10 millones de personas por 7 meses. Primer proyecto de ley
renta básica. Mediante una rueda de prensa, representantes de los diferentes gremios que conforman el Comité Nacional de Paro realizaron la presentación y la explicación de este proyecto de ley. Vamos a escuchar a continuación a Jami Gómez, representante estudiantil por parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Mi nombre es Jami Gómez, yo soy representante estudiantil de la Universidad Nacional y vengo en representación de ACRES. Nosotros hemos venido trabajando en los proyectos de ley frente a la gratuidad universal dentro de las instituciones de educación superior públicas en nuestro país y con este proyecto de ley buscamos la matrícula cero para todos los estratos sociales en nuestro país. También hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con aumentar las herramientas y los recursos para los consejos municipales y locales de juventud por medio de un proyecto de ley que también se va a presentar, y en concordancia con esto el Comité Nacional de Paro va a apoyar el proyecto de ley que sale de la mesa alternativa de reforma al ICETEX. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y hasta ahora continuaremos compartiendo con ustedes algunos apartes de la más reciente rueda de prensa desarrollada por el Comité Nacional de Paro, en el que se realiza la presentación de los proyectos de ley que se llevará al Congreso de la República. Escuchemos a continuación a Yesid Camacho, miembro de ANTOC. El sector salud no va a presentar un nuevo proyecto de ley. El sector salud va a reivindicar un proyecto de ley que desde el año pasado venimos trabajando en el Congreso de la República, que es el proyecto de ley 073, mediante el cual se establezca que el Estado colombiano asume las nóminas de los hospitales públicos y formaliza los empleos de más de 245.000 trabajadores que se encuentran tercerizados en las entidades públicas de salud de todo el territorio colombiano. Por lo tanto, la reivindicación nuestra será el proyecto de ley 073, que ya pasó el primer debate y se encuentra pendiente de que sea agendado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Escuchemos también a continuación a Percio Yola, presidente de la CGT. El proyecto de apoyo para la reactivación económica de las MIPYMES y la generación de empleo es un proyecto que tiende a, como se mencionó ahora, resolver en buena parte el desempleo generado en medio de la pandemia por el cierre precisamente de pequeñas y medianas empresas. Tiene propuestas de generación de créditos diferenciales, también programas de reactivación especial dirigidos a que mediante la coordinación del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria y Comercio, un plan de reactivación para los sectores cultural y artístico, sector de trabajo doméstico, sector de bares y restaurantes, entre otros. Tiene también propuestas de exenciones, rebajas y plazos tributarios a las MIPYMES para apoyar la reactivación. Recordemos que se ha mencionado que el actual proyecto de reforma tributaria lo que hace es gravar a las MIPYMES en un 35%, situación que habría que evitar a toda costa. Escuchemos también a continuación a Óscar Gutiérrez, miembro de Dignidad Agropecuaria. Efectivamente, Dignidad Agropecuaria y otras organizaciones del sector agropecuario, filiales de la CTC, vamos a presentar varios proyectos que en compendio lo que buscan es mejorar las medidas de financiamiento para la reactivación del sector, alivios financieros adicionales para deudores del sector agropecuario que no fueron recogidos en la ley que se expidiera por parte del Gobierno Nacional el 31 de diciembre pasado y que menos están representados en el decreto reglamentario de la misma,
créditos que creemos debe haber de emergencia para la reactivación del sector, con tasas de interés cero para pequeños productores, medio punto para medianos productores y un punto para productores nacionales, pero para productores nacionales. Y también debe establecerse un fondo para la estabilización de los precios de los productos agropecuarios, ya que tenemos un drama horrible continuamente con aquellos que no logran vender sus productos ni siquiera para sacar los costos de producción. Escuchemos también a continuación a Miguel Morantes, presidente de la CTC. Sí, el decreto 1174 fue el contenido del 1174 fue el motivo del paro del 21 de noviembre del 2019. Es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Contiene el trabajo por horas, sin prestaciones sociales, sin pensiones y con salud en el CISBEN y de ninguna manera en la seguridad social. Este es un decreto reglamentario del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 del 19. Por tal razón, pedimos al Congreso que sea derogado. Continuemos escuchando también a Carlos García, presidente COS. Efectivamente, el proyecto o la iniciativa Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica se regula por ley estatutaria bajo los principios, garantías, obligaciones y mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica. Vale la pena recordar que en el marco del paro nacional pues, se presentaron una serie de vulneración de derechos humanos, representada en más de 86 personas asesinadas, un número bastante importante de detenidos, de desaparecidos, y la falta de garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos en el acompañamiento a las dinámicas de movilización que se presentaron en todo el país. Aquí hay unos antecedentes muy importantes que le dan sustento a esta iniciativa, como es el proyecto de cumplimiento a lo establecido en el punto 2.2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado, las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo en Colombia y que en sitio en terreno valoró la situación de violación permanente y sistemática de los derechos humanos. De igual manera, hace referencia a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 7641-2020 y las sentencias de la Corte Constitucional en esta materia. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y hasta ahora vamos a escuchar el informe del profesor Gabriel Raúl Manrique Berrío, quien habla sobre el régimen prestacional de los maestros de Colombia y derechos de sus beneficiarios. Un cordial saludo a los docentes. Les habla Gabriel Raúl Manrique Berrío, profesor y abogado. Me he desempeñado como presidente de ADIDA, el Sindicato de los Educadores del Departamento de Antioquia, como miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, como diputado del Departamento de Antioquia, como concejal del municipio de Yarumal. Más de 35 años de experiencia en materia prestacional de los docentes de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre el régimen prestacional de los educadores de Colombia y los derechos que tienen sus beneficiarios. Empecemos hablando del régimen pensional de los docentes de Colombia. Primero, la pensión gracia. Fue creada a través de la Ley 114 del año 1913. ¿Quién tiene derecho a esta pensión? Aquellos educadores nacionalizados, departamentales, municipales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. Así sea que usted como educador, usted hubiese trabajado una semana, 2 semanas, 15 días, un mes, llenando licencias de maternidad o llenando licencias de enfermedad, usted perfectamente tendría derecho a esa pensión gracia. Esta pensión se reconoce con 50 años de edad y 20 o más de servicio. Repito, para los educadores nacionalizados, municipales o departamentales
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. Segundo caso, tenemos la pensión ordinaria para educadores nacionalizados y educadores nacionales. Los educadores nacionalizados, en el caso del departamento de Antioquia, se pensionan con 20 años de servicio y 50 de edad. Para el resto del país, si el educador tuvo una vinculación a 29 de enero del año 1985, también se pensiona con 20 de servicio y 50 de edad. Para el caso de los educadores nacionales vinculados directamente con el Ministerio de Educación Nacional, se pensionan con 20 de servicio y 55 de edad, regidos por el decreto 2277 del año 1979. Los educadores vinculados con base en el decreto 1278 del año 2002, vinculados hasta el 27 de junio del año 2003, se pensionarán con 20 de servicio y 55 años de edad. Continuamos con la pensión de vejez para aquellos educadores que se vincularon hasta el 27 de junio del año 2003 en adelante, con base en la ley 812 del año 2003 y la ley 100 de 1993. Estos educadores, como son vinculados y regidos con base en la ley 100, tienen el régimen general de pensiones, es decir, hombres y mujeres se van a pensionar a los 57 años y estarán afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Asimismo, estos docentes tienen el régimen de prima media de ley 100 de 1993. El tiempo de labores para estos docentes es según lo que hayan cotizado directamente a ley 100, con un promedio aproximado de 1.300 semanas cotizadas, es decir, 26 años de servicio con un promedio más o menos aproximado. Asimismo, el porcentaje de esta pensión será con base en el ingreso promedio cotizado durante los 10 últimos años de labores. Seguimos con la pensión por aporte. Esta es una pensión cuando una persona ha cotizado directamente a Colpensiones y luego se vincula con el magisterio. Se combinan los tiempos del magisterio con los tiempos de Colpensiones y en el caso de las docentes se pensionan con 20 de servicio y 55 de edad. Y en el caso de los docentes con 20 de servicio y 60 de edad. Continuando, seguimos con la pensión post-mortem, la cual se les reconoce a los docentes con base en el decreto 244 del año 1972. Y las hay de dos tipos. Para aquellos educadores que han laborado entre 18 años de servicio como mínimo y menos de 20. Se les reconoce a sus beneficiarios solamente por 5 años, aunque ya hemos venido logrando que también se convierta en una pensión vitalicia. Y el segundo tipo es para aquellos educadores que han laborado 20 años de servicio o más y esta pensión es vitalicia. Más adelante explicaremos quién sustituye al educador en esta pensión. Llegamos a la pensión de sobreviviente, que la hemos venido logrando a través de demanda con base en la ley 100 de 1993. Esta pensión se le reconoce a la familia del docente cuando éste ha laborado al menos 50 semanas o un año de servicio, aunque ya también hemos venido tratando de lograrla para aquellos educadores que han laborado menos de ese tiempo de servicio. No importa la edad, solamente que haya laborado, repito, entre 50 semanas o un poco menos
y se ha logrado a través de demandas. Llegamos a la pensión de invalidez, que también se le reconoce a los docentes cuando han perdido su capacidad laboral, mínimo en un 50%, y se les reconoce con base en el valor de la capacidad laboral perdida, sea un 50, un 75, o si es más de un 95%, se le reconoce con el 100% de su último salario devengado. Esta pensión también es vitalicia para los educadores siempre y cuando no hayan recuperado su capacidad laboral. Luego llegamos a la pensión de vejez, creada por la Ley 91 de 1989. Esta pensión se le reconoce a aquellos docentes que han llegado a la edad de retiro forzoso, es decir, a los 70 años y no han logrado su pensión ordinaria aún porque se vincularon un poco mayores a la docencia. Esta pensión se reconoce con el 20% del promedio de salarios durante el último año laborado, más un 2% por cada año laborado. Por ejemplo, un docente llega a la edad de retiro forzoso, ha trabajado 15 años, arranca esa pensión con el 20% de reconocimiento, más un 2% por cada año laborado. Si laboró 15 años, son el 30% más el 20% inicial. Esa pensión le queda con el 50% del promedio de salario durante el último año laborado, y queda claro que nunca se le reconocerá por debajo del salario mínimo legal, porque esa es una ley en materia pensional en el país. Hasta ahí hemos explicado el régimen pensional de los docentes. Ahora vamos a tomar el tema de la sustitución pensional cuando fallece un docente. ¿Quiénes tienen derecho a sustituirlo en la pensión? En primera instancia, la cónyuge o el cónyuge, la esposa o esposo o compañero permanente en un 50%, y los hijos menores hasta los 18 años. Si siguen estudiando educación superior, llámese técnica, tecnológica, universitaria, tienen derecho al 50%, los hijos sean 1, 2, 3, 4, y se divide entre ellos. A medida que los hijos van adquiriendo la mayoría de edad o dejan de estudiar, esa pensión le queda en un 100% a la cónyuge, al compañero o compañera permanente o a la esposa. Esta pensión, si no existen cónyuge, compañero o compañera permanente, esposo, ni hijos menores, ni que estén estudiando en la universidad, también se les reconoce a los padres de aquellos educadores solteros que no hayan tenido convivencia ni matrimonio. Si no existe ninguno de los anteriores, esta pensión también se le puede reconocer a un hermano inválido de un docente que demuestre que dependía económicamente de este educador fallecido. Tomamos el tema de las cesantías de los docentes, régimen de cesantías. Los educadores que se vincularon con base en la Ley 91 de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1989, a estos educadores se les respetó la retroactividad de la cesantía, es decir, que éstas se le pagan con base en el promedio de salarios más los factores devengados hasta esa fecha. Asimismo, los educadores nacionales que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990, a estos docentes se les reconocen las cesantías año por año, más unos intereses que se le pagan anualmente de acuerdo a lo determinado por la Superintendencia Bancaria. Seguimos con la sanción moratoria cuando hay un retraso en el pago de un anticipo de cesantía o en las cesantías definitivas. La creó la Ley 244 del año 1995. ¿Qué sucede con esto? Cuando a usted le notifican la resolución
reconociéndole un anticipo de cesantías o la cesantía definitiva, usted contabiliza 65 días calendarios a partir de esa notificación. Si no le han pagado, al Fondo de Prestaciones del Magisterio lo sanciona la ley con un día de salarios por cada día de retraso en el pago. Por ejemplo, si un docente se gana 100.000 pesos diarios y dejan de pagarle puntualmente 10, un mes, 2 meses, se multiplican esos días por esos 100.000 pesos diarios y esa es la sanción moratoria a que está obligada el Fondo de Prestaciones del Magisterio a reconocerle a usted. Si no lo hace de buena manera, entonces nos vamos a una demanda de carácter jurídico. Hablemos ahora del seguro por muerte. Cuando un docente fallece, la familia tiene derecho a que se le reconozcan 12 salarios básicos de los que devengaba el docente si es muerte natural y 24 salarios básicos de los que devengaba el docente si es por muerte por accidente. Vamos ahora al auxilio funerario por muerte, a que tienen derecho se le reconozca a la familia del docente fallecido y este oscila entre un valor de 5 salarios mínimos legales y 10 salarios mínimos legales y se le reconoce al familiar, a la persona que demuestre haber hecho los gastos del funeral del docente. Asimismo, existe el pago del subsidio familiar. Cuando un educador fallece y está recibiendo subsidio de dinero de una caja de compensación, tiene derecho a que su familia le reconozcan 12 subsidios más si fallece por muerte natural o 24 subsidios más si fallece por accidente laboral. Bueno, aquí terminamos con esta corta intervención. Para las personas que requieran una orientación, una asesoría, una reclamación, con mucho gusto estamos a su disposición. Me pueden ubicar en el celular y el correo electrónico que aparece en pantalla. Estamos a su disposición con mucho gusto. Si usted desea que en su institución educativa, en su plantel educativo, en su comuna, en una reunión del magisterio, en su municipio, profundicemos más sobre este tema, estamos totalmente a su disposición. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.